En esta mañana yo quiero hablarle a usted, hermano, sobre el tema: la sangre os servirá por señal. La sangre os servirá por señal. Note lo que dice el versículo número 13: y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre os será por señal. Vamos a hablar de ese tema en esta mañana. Los hemos extraído del mismo texto para que así, ¿verdad?, sea más fácil para nosotros recordarlo. Bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por estar en la iglesia, y queremos pedirte ahora en el nombre de Cristo que tú seas con nosotros. Bendice la predicación de la palabra. Queremos rendir todo nuestro ser al control del Espíritu, para que en esta mañana este mensaje nos sirva para nosotros crecer, madurar y amarte más. Gracias por los hermanos que están en la iglesia. Obra en ellos de una manera especial. Hay algunos que por una razón justificada no pudieron venir, otros, Señor, por razones que quizás no entendemos, pero lo importante, Señor, es que aquí está tu pueblo, la iglesia reunida en esta mañana, con deseo de escuchar la palabra de Dios para crecer en la fe. Te amamos a ti, amamos a los hermanos, porque tu palabra nos dice que nos debemos de amar los unos a los otros. Edifícanos para que crezcamos en amor y en compromiso contigo y tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La sangre os será por señal. De todas las plagas y castigo que Jehová, el Dios de los hebreos, envió sobre Faraón, rey de Egipto, el capítulo 12 del libro de Éxodo nos enseña, hermanos, que la última plaga, esta plaga que el capítulo 12 registra, iba a ser la plaga más poderosa. Iba a ser una plaga tan terrible y dolorosa que la Biblia nos enseña que el mismo Faraón, el mismo rey, le iba a pedir, oiga bien, a Israel que se fuera de Egipto. La Biblia nos dice que para esta plaga el mismo Dios pasaría en medio de Egipto. El capítulo número 4, la palabra de Dios así lo dice. El verso 4, note lo que dice la palabra de Dios allí. El verso nos dice: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno. Ahora note lo que dice el verso 4 ahí del capítulo 11. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Dios dice: yo mismo voy a salir en medio de Egipto. Ahora, no solamente Dios iba a salir por salir, sino que la Biblia nos dice que todo primogénito moriría en la tierra de Egipto. El versículo número 5 del capítulo 11, que es el que quiero leer en esta ocasión, dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está en el molino. Y note, y todo él y todo primogénito de las bestias. Así que todo primogénito iba a morir. Todo Egipto estaría de luto, estaría de duelo por esta gran plaga y este gran castigo que Dios iba a traer sobre Faraón y sobre su reino. El capítulo 11, el versículo número 6 y el verso número 8 dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El versículo número 8 dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinado delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón.
La Biblia dice que iba a ser una plaga tan grande que jamás Egipto había visto esto. La Biblia dice nuevamente, lo repito, que todo Egipto estaría de duelo, estaría de luto por lo terrible de esta plaga. Ahora Dios iba a descender. El mismo Dios pasaría en medio de Egipto para ejecutar este juicio. Ahora, para que Israel, el pueblo de Dios, no sufriera la consecuencia de esta plaga, la Biblia nos enseña que Dios le dio un mandato a Moisés. Dios le dijo a Moisés: para que ustedes no sufran de esta plaga, ustedes van a tener que hacer algo. Van a tener que sacrificar un cordero. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, lo que tú vas a hacer para que Israel, ¿verdad?, no sufra como consecuencia de esta plaga, tú vas a mandar a cada familia de Israel a que sacrifique un cordero. Y si esa familia es una familia corta, no es tan numerosa, si es mucho el cordero para esa familia, únanse con otra familia, pero sacrifiquen el cordero. Ahora, cuando ustedes sacrifiquen el cordero, ustedes lo que van a hacer es que ahí delante de sus puertas, en el poste de sus puertas, en el dintel de sus casas, ustedes van a poner una señal de sangre. Él le mandó que pusieran una señal de la sangre de ese cordero para que la plaga no le afectara a ellos. Si nota conmigo, por favor, note lo que dice la palabra de Dios. Muy importante el verso 12 del capítulo número 12, ahora ahí del libro de Éxodo. Verso 12 dice la palabra de Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dijo a ellos: sacrifiquen el cordero. Pero cuando ustedes sacrifiquen el cordero, pongan la sangre ahí, ¿verdad?, en los postes de su casa. Pongan una señal de sangre en el dintel de su casa, porque cuando yo pase y yo ejecute mi juicio, la sangre os será por señal. Yo quiero que nosotros veamos en esta mañana, hermanos, la sangre os será por señal. ¿Y qué significado tiene esto para el pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que Dios quiso enseñarle a Israel? El que no estuviera detrás de la señal de esa sangre. La Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios iba a pasar por esa casa, y que si había un primogénito en esa casa, iba a morir. No importa que sea uno solo, iba a morir. Si esa familia tuviera un hijo y no estuviera bajo la señal de la sangre, el primogénito iba a morir. Cuando el Señor descendiera y fuera al campo, el primogénito de todas las bestias iba a morir. La Biblia dice: la sangre os será por señal. Yo quiero que usted vea lo que significa eso en esta mañana. El verso 5, por ejemplo, volvamos ahora al capítulo 12. El verso 5 y el verso 7, note lo que dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. La Biblia dice, hermanos míos, oiga bien, que la sangre para Israel, cuando Dios ejecutare ese juicio, iba a ser una señal del precio de su redención. El verso número 5 nos dice: cuando ustedes maten ese cordero,
ese cordero que ustedes van a matar va a tener que ser un animal que sin defecto. Tenía que ser, que hermanos míos, un cordero que sea perfecto. ¿Por qué? Porque para el sacrificio que Dios estaba exigiendo, Dios estaba exigiendo perfección. Así el sacrificio por el pecado no puede ser que cualquier pecado. Tenía, hermanos míos, escúcheme, que ser un cordero perfecto. Pero este cordero que iba a representar para Israel, iba a representar el precio de su redención. Así el pago por nuestra redención. No puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Usted nota que aquí en la tierra hay muchas gentes tratando de ser redimido a través de ¿qué? A través de su propio esfuerzo. Tratan de ser redimidos, hermanos, a través de sus propias obras. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos habla a nosotros que el precio de la redención siempre es un precio que es un precio alto. Es un precio de sangre. Y lo que Dios quería que Israel recordara, oiga bien, con la institución de la Pascua y con la institución de la muerte de este cordero, hermano, era que ellos iban a ser ¿qué? Ellos iban a ser redimidos ¿qué? A precio de sangre. Y que lo que Dios iba a hacer a su favor, oiga bien, debía de haber un gran sacrificio y que ellos debían de recordar siempre, hermanos, el precio de su gran redención. Ahora Dios le dice a ellos, recuerden, yo mismo pasaré. Yo mismo pasaré y voy a ejecutar este gran juicio y esta gran plaga allá en Egipto. Pero ustedes van a tener que matar ese animal. Y ustedes van a tener que estar entonces detrás de esa señal para que cuando yo descienda, ustedes no sufran de este juicio. Entonces, la sangre de la señal de la sangre era, hermanos míos, la señal del precio de su gran redención. En segundo lugar, note, hermanos míos, lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en el versículo, ahora vaya al versículo número 8. Ese cordero tenía que ser un cordero perfecto porque era que un símbolo de Cristo. Cristo fue el perfecto, Él fue el justo, Él fue que sin pecado. Ahora el verso número 8, desde el 7, note lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y note el versículo que sigue. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre sería, hermanos, la señal de protección para los judíos. La sangre sería la señal de protección para Israel, el pueblo de Dios. Usted sabe que es solo la sangre lo que evita que el juicio de Dios venga sobre el pecador. Amén. Amén.
Es solamente la sangre de Cristo que Dios acepta, hermanos míos, como pago por nuestros pecados. Es solamente la sangre de Cristo que nos protege del juicio de Dios. Por eso, ¿qué dice la Biblia? La sangre de Cristo nos limpia, ¿qué? De todo pecado. El juicio de Dios es muy severo. El juicio de Dios por el pecado es severo. Note que la Biblia dice: yo pasaré, y dice la palabra de Dios, que ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, yo voy a pasar y voy a herir, ¿qué? Una tierra idólatra. Yo voy a pasar y voy a herir y voy a causar dolor, ¿verdad? Y voy a causar gran luto a una tierra que tiene muchos dioses. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Eran muchísimos. Orón, Osiris, el dios de la fertilidad, el dios del campo, el dios del río, el dios del agua. Mire, y convertían de todo, hasta los insectos para los egipcios eran dioses. Usted sabe que la mosca era un dios. El buey era un dios para él. Las ranas eran un tipo de dios para él. Y cuando Dios le mandó las plagas a Egipto, lo que Dios hizo fue que sus propios dioses, oiga bien, se lo mandó de tal manera que ellos se cansaron y dijeron: no, ora a Dios para qué, para que se lleve las ranas, ora a Dios para que se lleve las moscas. Todo era un dios en Egipto. Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo: yo voy a descender y lo voy a castigar. El juicio de Dios es un juicio muy severo. Y la celebración de la Pascua así lo enseña. Había que pagar un precio por el rescate de Israel. Ellos debían ahora de matar el cordero, comer su cuerpo, beber su sangre. Y cuando Dios entonces pasara, lo único que exoneraría de la muerte iba a ser, hermanos míos, que la señal de la sangre. Lo único que Dios, para nuestra protección del juicio de Dios, hermano, oiga bien, recibe y acepta, es la sangre del Señor Jesucristo. Lo único que libra del juicio a las naciones, a cualquier persona, es la señal de la sangre de Cristo. Usted sabe que es importante que cuando el juicio de Dios venga, la religión no va a salvar a nadie. Amén. Las buenas obras no van a salvar a nadie. Pues el dinero no va a salvar a nadie. Romanos dice que hemos acusado a todo el mundo, que todos están bajo pecado. El moralista, el religioso, el gentil. La Biblia dice: todos estamos bajo pecado. Lo único que protege al hombre, a la mujer del juicio de Dios es la sangre, que es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre os será por señal. Amén. Si tú y yo estamos exonerados hoy del infierno, no es porque somos, es que nosotros somos, yo soy miembro de la iglesia bautista. Eso no importa que sea miembro de una iglesia bautista. Yo soy miembro de una iglesia metodista. No importa que sea miembro de una iglesia metodista. Si yo soy miembro de una iglesia católica, no importa. Yo soy metodista, o yo soy musulmán, o yo soy budista. No es ninguna relación, ninguna religión que nos protege del juicio de Dios. Lo único que nos protege del juicio de Dios es la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero. La sangre os será por señal. Escuche, Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero tenía que tener la señal de la sangre. Amén. Por eso dice el himno: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la sangre y se lavó creyendo en Jesús. Lo único que nos protege del juicio de Dios es, hermano, es la sangre del Cordero. Y Dios le dijo: mire, yo voy a pasar. Mejor que ustedes tengan que
esa señal ahí, ¿verdad? En su casa, en el dintel, en los postes, porque yo pasaré. Y el que no esté detrás de esa señal va a experimentar mortandad en su casa. El libro de Primera de Pedro, si quisiera verlo, el capítulo ahí número 1, el versículo número 17 al versículo número 21. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, el capítulo número 17. Dice la palabra de Dios así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona busca según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación. Amén. Y dice el verso número 20 que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, porque en los postreros tiempos, por amor que a nosotros, note, ya el Cordero de Dios había sido destinado antes de la fundación del mundo. Sí. Como un cordero, que dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo debía ser el cordero que Israel debía sacrificar en la Pascua? Perfecto. Porque era un tipo de Cristo. Como Cristo era perfecto en su cuerpo, en su vida, en todo lo que Él fue el hombre perfecto. Ese cordero debía de ser así. No podía tener ningún defecto. Porque era, hermanos míos, una tipología y una señal de que todo el que fuera salvo del juicio de Dios iba a tener que estar protegido, nada más y nada menos, hermanos míos, que por la sangre del Cordero. Fuiste salvo, rescatado de vuestra manera de vivir. No fuiste rescatado con oro o plata o cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero que sin mancha y sin contaminación. Así que la sangre os será por señal. Señal de protección, de la protección del juicio de Dios. Ahora note conmigo otra vez, vaya allá a Éxodo, el capítulo número 12, para que usted vea esta gran verdad. Y la sangre os será por señal. El verso 17 hasta el versículo número 24, la palabra de Dios nos dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en ¿qué? ¿Qué dice el verso 22? ¿Y mojadlo en qué? Y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la ¿qué? Con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Y qué dice el verso 23? ¿Y qué? ¿Y cuando qué? Y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a Israel entonces, ¿verdad?, que ellos sacrifiquen ¿qué? El cordero. Y cuando ellos sacrifiquen el cordero,
que estén seguros, ¿verdad? Que pongan ahí la sangre en los postes y en el dintel. Ahora, eso será algo grande. Todo Egipto va a recordar eso. Ahora, esta noche yo voy a pasar que cada uno de ustedes quédense donde, quédense allí dentro de sus casas y no salgan esa noche de ahí, porque pasará el heridor, ¿verdad? Y el que no esté detrás de la señal de esa sangre va a morir, así que quédense ahí. Usted sabe, hermanos, que la sangre es la señal de la identidad del pueblo de Dios. No importa lo que la gente haga para ser parte del pueblo de Dios. El que no ha sido perdonado a través de la ¿qué? De la sangre del Cordero, ese no es un hijo de Dios. Porque es la sangre de Cristo que quita ¿qué? El pecado del mundo. Lo único que quita el pecado del mundo es la sangre de Cristo. Y llegamos a ser hijos de Dios creyendo en Cristo. Y el que no está detrás de la sangre, debajo de la sangre, ese no es parte ¿qué? Del pueblo de Dios. Así que Dios le dice a Israel: mire, cuando pase el heridor por la tierra de Egipto, él va a saber quién pertenece al pueblo de Dios cuando él vea que la señal que cuando él vea la señal de la sangre. Usted sabe lo que Dios ve en nosotros. Dios ve en nosotros la señal de la sangre. Nosotros, hermanos, oiga bien, estamos protegidos del juicio de Dios por la sangre. Pero usted y yo pertenecemos ¿qué? Al Señor. Somos parte del pueblo de Dios ahora, por la sangre del Cordero que ha sido derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso era un recordatorio de que ellos eran el pueblo de Dios. Era una señal de la preferencia de Dios sobre su pueblo, de la separación que el pueblo de Dios debería de tener. Por eso yo le dije a ustedes, que hay muchos que dicen: no, yo soy hijo de Dios porque yo soy muy religioso. Eso no identifica a nadie como parte del pueblo de Dios. Es la sangre, amén. Yo vivo una vida moral, no importa qué bien te conduzca, qué moral sea. Eso, hermano, oye bien, eso no te identifica como parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre será señal de identidad. Por eso tú tienes que estar seguro que has sido perdonado por ese sacrificio. Amén. Tú y yo tenemos que estar seguros que somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en la sangre. Mateo, el capítulo 26. Vaya conmigo para que usted vea lo que el mismo Señor Jesucristo dice aquí. Mateo, el capítulo 26. Dice la palabra de Dios en el verso 26 de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hablamos un poquito de eso la semana pasada. ¿Recuerdan? El Cordero Pascual era ¿quién? Era el mismo Señor. Y ahí estaba el Señor diciéndole, ¿verdad? Cuando le dio el pan: esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué? Que por vosotros va a ser sacrificado. Cuando Él le dio el vino en representación de lo que era su sangre, ¿qué dijo el Señor? Bebed de ella todo, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Así que, hermanos míos, nosotros
somos parte del pueblo de Dios porque hemos creído en ese sacrificio. Él sacrificó su cuerpo, Él derramó su sangre y ahora tú y yo somos parte del pueblo de Dios porque estamos bajo la señal de ¿qué? Bajo la señal de la sangre. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios en este día. Y en último lugar, yo sé que ustedes están sorprendidos que yo dije en último lugar, pero cuando yo digo en último lugar, nadie sabe cuánto dura lo último. La sangre os será por señal. ¿Señal de qué? Señal de liberación, verso 26. Ahí, verso 27, mire lo que dice. Capítulo 12, volvamos a Éxodo capítulo 12, versículo 26, el versículo ahí 27. La palabra de Dios nos dice, y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Dios le dice a Moisés, dile eso al pueblo, para que ellos guarden esa tradición y celebren la Pascua. Y cuando sus hijos nos pregunten qué será eso, entonces ustedes le van a explicar lo que sucedió el día que yo los saqué de la tierra de Egipto. La sangre os será por señal. La sangre sería señal, hermanos míos, desde la liberación de Dios, oiga bien, de su pueblo, de la esclavitud egipcia. Usted sabe que Dios nos ha libertado del pecado. Dios nos ha liberado y nos ha libertado de las garras de Faraón. ¿Quién es Faraón en el Antiguo Testamento? ¿Una representación de quién? Del diablo. ¿Qué es Egipto en el Antiguo Testamento? Es el mundo. ¿Qué representa Egipto? Esa tierra que de esclavitud que es el mundo. Miren, hermanos, hoy en día hay muchas gentes que quieren salir de donde están. Gentes que son alcohólicos, que quieren dejar el alcohol, pero no pueden. No pueden. Porque en Egipto hay demasiado alcohol. Hay demasiadas maneras de conseguir eso que me ata. Amén. Hay gentes que quieren salir de los vicios, del cigarrillo. Ahí estuve viendo y estuve leyendo de los efectos de las drogas como la cocaína, la juca y los efectos de esas drogas, hermanos, que ocasionan en los seres humanos. Es increíble como esas drogas, hermanos, le dañan los pulmones, le dañan la boca, le hacen hoyo por donde quiera. Y usted ve muchas veces esa gente, usted cree que están bien y están por dentro, están podridos realmente, están podridos. Y hay muchos de ellos que quieren salir, quieren liberarse, que quieren libertarse realmente de esas ataduras, pero ¿sabe una cosa? No pueden, no pueden, porque solamente el Señor es que liberta al hombre. Solamente el Señor es que nos da la capacidad espiritual de ser libertado, hermano, de todas esas ataduras de Egipto. Solamente es el Señor que nos puede dar el valor realmente, el poder para nosotros vencer al maligno. Por eso Juan dice que Dios alaba a vosotros padres. ¿Por qué? Porque ustedes habéis vencido al maligno. Yo les alabo a ustedes jóvenes. ¿Por qué? Ustedes son fuertes y ustedes han vencido al maligno. Hermanos míos, hemos vencido al maligno por el poder de la sangre de Cristo. Solamente Él tiene poder para libertarnos. La sangre sería una señal de la liberación. La sangre fue que lo libró del juicio de Dios. La sangre fue que lo libertó de la esclavitud, de ese mundo de pecado, de idolatría, de opresión, donde se encontraban. Y Moisés le dijo a ellos, ustedes le dirán a sus hijos que la sangre
Y ese cordero que fue que inmolado, fue la sangre de ese cordero. Cuando lo pusieron detrás ahí, delante de sus casas y en los postes, fue la sangre del cordero que lo libertó a ustedes de la esclavitud egipcia. Yo termino leyendo lo que sigue. Dice la palabra de Dios en el verso número 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba aquí en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así que despojaron a los egipcios. Cuando Dios mandó esa plaga, amén, recuerde, Dios le dijo a ellos yo voy a mandar una plaga tan grande, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, del primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Capítulo 11, verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ellos mismos le van a decir: váyanse por favor. Y lo apremiaban a que se fueran, porque decían ellos que somos muertos nosotros también, los que quedaron vivos. Pero ¿qué hizo la diferencia entre un pueblo y otro? El capítulo 11, el verso 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia fue la sangre. Amén. La diferencia fue la señal de la sangre del cordero. Nadie, ninguno, que estuvo detrás de la señal de la sangre padeció, sufrió dolor. Ninguna casa que estuvo cubierta por la sangre puesta en los postes y en el dintel de esas casas, padeció muerte. ¿Por qué? Porque era la señal para el que hería a los primogénitos de que esos estaban exonerados del del juicio de Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 14, para que vea. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 14. Dice la palabra de Dios que ahora la iglesia está en el cielo. Y dice la palabra: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue que fue inmolado? Fue el Cordero. Amén. Y con tu sangre nos ha redimido. Esa palabra redención, ¿qué significa? Pagar el precio. Y nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era
millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue ¿qué? Inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y la honra, la gloria y ¿qué? Y la alabanza. Y todos y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es la sangre lo que hace la diferencia. La sangre os será por señal. Hermano, en esta mañana, gloria a Dios, estamos cubiertos por la sangre. La sangre de Cristo. La sangre del Cordero de Dios. Lo que dijo Juan el Bautista aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre os será por señal. El día que te muera, lo que va a hacer la diferencia en ti no será la religión, será la sangre del Cordero. El día que Cristo venga, cuando nos vayamos con Él al cielo, lo que hará la señal, la diferencia entre nosotros y los que no son salvos, hermanos, no fue nuestra moralidad ni el dinero. No, hermano, lo que va a hacer la diferencia es el Cordero que vendrá a buscar a su pueblo. Lo que hará la diferencia es que la señal de la sangre, porque recuerda, Él vendrá como el Verbo de Dios y la Biblia dice que tendrá una vestidura y su vestidura estará teñida ¿qué? De sangre. Es la sangre que nos va a exonerar de ese juicio. El juicio de la gran tribulación. Y por la sangre, tú y yo estaremos cubiertos del juicio. Y por la seguridad de la liberación de esta sangre, nos iremos con el Señor al cielo. Gloria a Dios por la sangre. La sangre de Cristo es lo que hace la diferencia. Amén. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Yo he creído en Él. Gloria a Dios por el poder de la sangre de Cristo. La sangre os será por señal. Señor, vamos a terminar en esta mañana dándote las gracias